Desde que tengo memoria, mi hermano solo ha tenido un único mejor amigo. Se trataría de un cerdo. Este animalito lo acompañaría desde su infancia hasta el último día que habría pasado aquí en la tierra de los vivos. Así es, mi hermano acaba de fallecer apenas hace un mes. Con tan solo 15 años de edad, le diría adiós a este mundo. Murió tras ser víctima de un asalto. Al llegar a la casa, una persona lo abordó y le dio 3 puñaladas, de los cuales no soportó y falleció. Sinceramente, no soy muy amante de los animales, pero este cerdo es el único recuerdo que me queda de mi hermano. Después del funeral de mi hermanito, mis padres tenían pensado en sacrificar a este animal, ya que, al pasar de los años, ya no quedaría nada de aquel cerdito. De lo contrario, ahora era un animal demasiado grande para tenerlo en casa. Y por supuesto, la presencia de este animal haría las cosas más difíciles para mi madre. Así que por esta razón, decidí traerme a Chovy a la casa. Es en este momento de cuando decido adoptar a este animal, cuando las cosas empiezan a dar un giro tremendo. Y cosas extrañas empezarían a sucederme. Una tarde, llegando a casa, noté algo muy extraño y un comportamiento tan peculiar en aquel animal que me quedé ciertamente desconcertado. Y fuera de toda realidad que pudiera rodear a este animal. Noté claramente a través de la ventana que una persona estaba en la cocina. Así que rápidamente saqué mis llaves, abrí la puerta y para mi sorpresa, Chovy se encontraba a 2 patas preparándose un maldito sándwich. Al notar mi presencia, intentó disimularlo, arrojando el plato al piso y comportándose nuevamente como el animal que es. Seguido de esto, se acercó a mí. La verdad, ni siquiera podía mover un músculo ante semejante escena perturbadora que había presenciado. Me miró a los ojos y procedió a marcharse por la puerta de atrás hacia el patio. Al terminar mis quehaceres, me metí a la cama listo para dormir, pero se me hacía algo imposible, ya que no podía quitarme aquella imagen de Chovy. Simplemente era algo perturbador. Al pasar los días, se me fue olvidando esta situación, pero iba notando algo sumamente extraño, y era que la comida de mi refrigerador empezaba a desaparecer constantemente. Iba llegando a casa de mis padres. Al abrir la puerta me llevé una gran sorpresa. Mi hermano se encontraba ahí. Me invitó a su cuarto a pasar a jugar videojuegos, como siempre. Fue una tarde inolvidable. Nos la pasamos muy bien, nos divertimos, nos contamos sucesos de nuestra vida y muchas cosas más. Sin embargo, al momento de despedirnos, desperté de aquel sueño. Y en esa mañana tocó a mi puerta la nostalgia y una depresión tan grande que sentí que la vida no tenía sentido. Me subí al tejado de mi casa y empecé a recordar los hermosos y bellos momentos que pasé con mi hermanito, cuando de repente noté algo extraño
en el comportamiento de Chovy. Y una vez más, se puso de pie y empezó a caminar como si fuera un humano. Empezó a gritar como lo suelen hacer los cerdos. Pero empezó a hacer un tipo de baile como si fuera una danza, algo que me sacó completamente de mi cordura. Y creí por un momento de que estaba alucinando. Lleno de curiosidad, seguí observando muy sigilosamente. Empecé a notar como si algo lo hubiera poseído. Empezó a hacer sonidos muy extraños y a convulsionar de una manera muy perturbadora. Seguido de esto, empezó a golpearse con la pared violentamente, hasta que en uno de esos golpes quedó completamente inconsciente. Pero ¿qué carajos había visto? Mi mente acababa de ser ultrajada por aquellas escenas tan mórbidas y grotescas de aquel animal. Ciertamente, esto era de otro mundo. Volviendo a mi realidad, tomé una decisión de manera rápida, así que bajé de la azotea y decidí amarrar a este animal y llevármelo al rastro municipal. Una vez que lo tenía amarrado, estaba listo para subirlo a mi camioneta. Desgraciadamente, no lo hice suficientemente rápido y Chovy despertó y empezó a chillar de una manera desesperada, soltando patadas al aire. De repente, aquella mirada perdida que tenía cambió y me miró de una manera amenazante y me dijo: "Suéltame, suéltame, maldito humano, suéltame". Después de esto, empezó a llorar aún más fuerte, como que si quisiera que alguien lo escuchara. Con todo el miedo del mundo, corrí hasta mi casa, tomé un pequeño saco que se encontraba en la cocina y se lo puse en la cabeza. Esperé un poco a que Chovy se tranquilizara y así con más facilidad llevarlo al auto. Pero esto no sucedía y al pasar más el tiempo, los gritos de Chovy se intensificaban cada vez más. Ya algo desesperado y harto de escuchar aquel llanto de ese detestable animal, regresaría nuevamente a la cocina, pero esta vez no iría por un saco, sino por un cuchillo y con muchas ganas de ponerle fin a la vida de este animal. Me fui acercando lentamente hasta él y como si él pudiera ver a través de aquel saco, los chillidos de aquel animal se fueron difuminando lentamente hasta que claramente pude escuchar la voz de mi hermanito que me decía: "Detente, no lo hagas. Esto lo hice por ti. Por favor, no lo hagas". No podía creer lo que estaba escuchando. Rompí en llanto de inmediato. Aquel animal había revuelto toda mi mente y mis sentimientos en un momento. Solté el cuchillo y caí hincado ante aquel animal. Este solamente me miró. Es como si se estuviera conteniendo todo este tiempo. Simplemente se levantó y se quitó aquellas cuerdas con lo que lo tenía atado. Seguido me tocó el hombro y se sentó junto a mí. El semblante de aquel animal cambió y a través de él podía sentir la calidez y la personalidad de mi hermano.
No puede ser. Estoy hablando con un cerdo y él está sentado junto a mí. Esto es increíble. Dije esto al aire en forma sarcástica, porque de verdad era sumamente increíble que esto estuviera pasando en este momento. Aquel animal y yo nos encontrábamos sentados uno junto al otro, sin siquiera poder decir ni una sola palabra, hasta que éste rompió el silencio y dijo: espero que seas feliz. De verdad, lo hice con mucho cariño y amor por ti. Ofrecí mi vida a cambio de que tú tuvieras una vida muy exitosa y llena de lujos. Como último favor, te voy a pedir que le digas a nuestros padres que de verdad los siento mucho y que los amo demasiado. Espero también te hayas podido despedir de ellos. Te amo, hermano. Disfruta mucho tu vida. Seguido de esto, aquel animal se levantó. Yo solamente podía observar mientras estaba llorando. Vi cómo tomó entre sus pezuñas aquel cuchillo que había dejado caer al piso y lentamente se acercó a mí y la insertó en mi estómago. Se puso de cuclillas ante mí y me dijo: espero y disfrutes cada maldito peso de tu maldita herencia. Volvió a ser el mismo animal inanimado y a 4 patas emprendió el camino a salir de mi casa. Al parecer, aquel cuchillo no había tocado ningún órgano vital, pero sentía mucho dolor. Me di la vuelta y noté que aquel animal se iba lentamente con dirección a casa de mis padres. Le grité: ¿a dónde vas? Y este animal solamente regresó la mirada, soltando una macabra sonrisa. Espero no estés escuchando estas historias tú solo en casa, porque si fuera tú, ya estaría cagado. Literal, estaría cagado en mis pantalones. Pero bueno, hemos llegado a la mitad de estos relatos. Así que corre, 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 corre por unas papitas, un poco de refresco o lo que tú quieras para comer. Y ponte cómodo, que iniciamos con la segunda parte. Espera, antes que te vayas por tus papitas, me gustaría invitarte a formar parte de esta comunidad si te gustan estos relatos y este podcast. Ahora sí, continuamos. Alguna vez en mi vida escuché que los gatos, según, pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Esta fue una de las razones por las cuales no me han gustado los gatos desde entonces. Pero todo cambiaría un fin de semana en la oficina. Ese día se metió un pequeño gatito, o mejor dicho, una pequeña gatita, a mi oficina. Era un fin de semana y, sinceramente, la oficina iba a estar cerrada todo el fin de semana y abriría nuevamente el lunes. Y no pensaba dejar este gatito ahí, así que decidí llevármelo a casa. Poco a poco me fui encariñando con este animalito, que parecía darme todo su amor y toda su atención. Llegué a encariñarme tanto que ya no podía dormir sin ella, sin mi queridísima Ginebra. Así fue como le puse, pero de cariño le decía Ginny. Llegó un momento en el cual no podía dormir sin sus ronroneos, ya que estos me arrullaban y rápidamente alcanzaba el sueño.
De un día para otro empezó a tener un comportamiento muy extraño. La llevé a la veterinaria. El veterinario me comentó que según era algo natural, que solamente se debía a que había entrado en temporada de celo, así que no le tomé tanta importancia. Pero, sin duda, sus cambios eran tan notorios. Pero este comportamiento tan extraño se hacía más notorio en las madrugadas. Se arrinconaba en una esquina de mi cuarto y empezaba a hacer sonidos muy extraños, como si fueran los llantos de un bebé, y no dejaba que me le acercara, ni siquiera que la tocara. Pasarían así varios días, hasta que noté un comportamiento aún más extraño. Ahora todas las madrugadas se subía encima de mi pecho y empezaba a lamerme la cara. Días después empecé a sentirme muy cansado. Todos los días tenía sueño y tenía muchos dolores de cabeza. Decidí ir al médico a consultar, pero este solamente me dijo que era por el cansancio y que debía descansar un poco más. A lo que le comenté que yo dormía un poco más de 8 horas y sinceramente no entendía el por qué me sentía así. Días después, fui a visitar a mi mamá y le empecé a comentar lo que me estaba sucediendo últimamente por las noches. Una de mis tías que se encontraba presente en aquel momento interrumpió la plática y comentó lo siguiente, que según los gatos son un portal de entrada entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, y que tuviera mucho cuidado porque si me estaba lamiendo la cara, solamente me estaba quitando energía para dárselo a algún ser que probablemente estaba muerto y quería pasar al mundo de los vivos porque tenía algo pendiente. Ten cuidado, sobrino, ten cuidado. Cuando inicias a sentir que el muerto se te sube, es porque la cosa está más grave de lo que tú piensas. Esto fue lo último que me dijo cuando me retiraba de casa de mi mamá. Estaba algo nervioso porque la verdad es que sí notaba que sus comportamientos de Ginny eran demasiado extraños y no era tan normal. Según una de mis amigas, que también había tenido gatos mucho más tiempo que yo. Una vez estando en la casa, me sentí con un poco de sueño, así que me acosté en la cama, tomé mi teléfono, puse un podcast de terror. No tardé mucho en conciliar el sueño y me quedé dormido. Entre mis sueños, tuve una pesadilla en el cual notaba como aquella gatita se acercaba a mí y empezaba a crecer de una manera inimaginable. Seguido de esto, sacaba sus garras y procedía a cortarme uno por uno mis testículos y después procedía a devorarlos. Al sentir que algo se aproximaba lentamente por mi zona íntima, abrí los ojos, pero solamente fue lo único que pude mover, porque todo mi cuerpo se encontraba totalmente paralizado y no podía mover ni siquiera los dedos. Lentamente noté como Ginny subió hasta mi pecho y una vez estando allí, empezó a hacer sonidos aún más extraños y más fuertes. En mis intentos fallidos de poder moverme, entré en desesperación. Esto empezaba a ponerse cada vez más mórbido y empezaba a parecerse más a un ritual. Empecé a escuchar que más gatos se unían en un canto único entre aullidos y lamentos de un bebé. Y noté como poco a poco empezaron a llegar más y más hasta quedar completamente rodeado de puros gatos. Los gritos y llantos de aquellos gatos aumentaban cada vez más. De pronto, detrás de toda esa bola de gatos, se hizo notar una silueta algo muy familiar para mí, hasta que completamente ya estando frente a mí, noté
que se trataba de mi tía. Empezó a decir a lo que a mi punto de vista eran palabras sin sentido. En su mano derecha traía un libro y en la otra un cráneo humano. Acercándose lentamente hasta mí, dejó encima de mi pecho aquel cráneo y prosiguió con sus palabras sin sentido. Rápidamente noté cómo Ginny se subió encima de aquel cráneo y después de restregar todo su cuerpo y frotar aquel cráneo, decidió hacer lo mismo con mi cara. Empecé a intentar moverme aún más desesperadamente cuando noté que de aquel cráneo salió una sombra, como si de un ser humano se tratara. Noté como mi tía empuñaba un cuchillo que sacaba de su bolsillo y prosiguió a cortarme uno de mis testículos. El dolor era inmenso, pero no podía hacer absolutamente nada. Ni siquiera podía expresar mi dolor por medio de gritos. Prosiguió a darle esa parte de mí a Ginny, y aquel gato gustosamente empezó a comer. La pérdida de sangre era demasiado, y poco a poco sentí que la conciencia abandonaba mi cuerpo. Antes de desmayarme, noté como aquella sombra que había salido anteriormente de aquel cráneo empezaba a meterse por mi boca. Empecé a sentir mucho frío y de repente todo se tornó oscuro. Abrí los ojos rápidamente. Noté que una cálida luz se colaba por la ventana. Ya era de mañana. Solo pude pensar que había sido una mala pesadilla y que todo estaba bien. Después, mi tía hizo su aparición por la puerta. Me miró y sonrió. De manera educada, le devolví la sonrisa de la misma forma, aunque se me hizo sumamente extraño del por qué estaría en mi casa, sin siquiera yo estar enterado. Pero bueno, ya daba igual. Así que las siguientes palabras lo cambiarían todo. De una manera muy cariñosa, mi tía dijo: «Toma a tu mascota y vámonos que se nos hace tarde, Fred». Fred. Fred era el nombre del difunto esposo de mi tía, que hacía un par de años había muerto de cáncer. Espero que después de estos relatos no vayas a ver con mala cara a tu tía ni a tu gato. Recuerda, yo soy tu amigo Postmortem. De todo corazón, te deseo que tus pesadillas se hagan realidad. Nos vemos hasta la próxima.